Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos fenomenal. El título del vídeo de hoy es El duelo. En el último vídeo hablamos de la muerte y después de la muerte vamos a hablar de lo que es el duelo. Pero vamos a ver que es un tema mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos. Que no solamente es el duelo que hacemos cuando se marcha un ser querido o cuando trasciende un ser querido, sino de los duelos que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida y que para empezar no nos damos cuenta de ello. Bueno, vamos a empezar por el que yo considero más importante, que es cuando tú pierdes a un ser querido. Elizabeth Kubler-Ross, que sabéis que estuvo toda su vida pues atendiendo a gente que ya se iba a partir, que iba a trascender, e incluso a niños, hizo una especie de fases del duelo. Y ella decía que cuando nosotros nos teníamos que enfrentar a ese duelo, la primera fase que pasábamos todos era la negación. O sea, no me lo puedo creer, ¿no? Después, la segunda fase era la ira. La tercera fase era la negociación. La cuarta, la tristeza. Y por último, la aceptación. A ver, yo soy una persona que no me gusta predeterminar absolutamente nada porque siempre creo que eso va en consonancia con la persona que está viviendo ese duelo y que no todo el mundo lo vivimos igual. Entonces, para mí, como siempre os digo, para mí, ¿qué es el duelo? Para mí el duelo es esa fase que nosotros tenemos que pasar hasta que llegamos a esa aceptación plena. Porque hay una cosa que es en lo que yo me baso. O sea, nosotros sabéis que en este mundo le tenemos apego absolutamente a todo. Le tenemos apego a las cosas materiales, le tenemos apego a las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona trasciende o cuando una persona se va al otro lado, nosotros lo que hacemos es centrarnos en nosotros y nos damos cuenta de que lo vamos a echar muchísimo de menos, nos damos cuenta de que ya no va a estar con nosotros, nos damos cuenta de que vamos a echar de menos el poder hablar con esa persona y claro, eso es lo que realmente a nosotros nos afecta. Porque tengo que deciros una cosa, nosotros decimos que hacemos el duelo por la otra persona, pero no, el duelo lo hacemos por nosotros mismos, por esos apegos que tenemos y por la falta de aceptación a todo lo que nos pasa en esta vida. Porque si nosotros creemos en lo que es el amor de verdad, y como siempre os he dicho, el amor con mayúsculas, el amor lo trasciende todo. Para el amor vosotros sabéis que no hay ni tiempo ni hay espacio. Y esa persona que se va, solo se va físicamente, porque siempre va a estar contigo, siempre va a estar en tu corazón. Y si es una persona de tu familia, parte de esa información va a estar dentro de ti. O sea, que esa persona jamás se va a ir, porque tú siempre la vas a llevar en tu corazón. Nunca podemos olvidar a una persona que ha trascendido, a una persona que nos ha dejado. Nunca podemos dejarla. Entonces, va a depender de cada uno de nosotros el tiempo que nosotros necesitemos para hacer ese duelo. Si nosotros lo hacemos de una forma no egoísta, por decirlo de alguna manera, lo vamos a pasar mucho más rápido que si lo hacemos de una forma egoísta. Vamos a llamarlo así, para entendernos, ¿vale? Entonces, si tú piensas que esa persona que se ha marchado está ahora mejor que estaba aquí, sabes que está en otra dimensión, sabes que no te ha dejado, pues solamente eso, para ti, ya es una liberación. Cuando nosotros empezamos a pensar solo en nosotros, solo en que me quedo solo o en la tristeza que estoy viviendo, es cuando nosotros nos vamos a aferrar a ese momento y no vamos a dejar que vaya pasando, por mucho tiempo que pase, ¿eh? Pueden pasar años y años y seguir en la primera fase. Claro que hay que pasar ese dolor, por supuesto que hay que pasar ese dolor. Yo no estoy diciendo que no, todo lo contrario. Sabéis que las emociones hay que dejarlas que fluyan. No nos podemos coger a ninguna emoción, no podemos quedarnos anclados porque si nos quedamos anclados no dejamos que esa emoción desaparezca de nosotros. Entonces, si tienes que estar triste, como dice Debbie R. Hawking, deja que hasta la última célula de tu cuerpo esté triste. Si lo único que pasa es que lo que no te tienes es que apegar a esa tristeza ni bloquear ningún tipo de emociones porque si no, no van a pasar. Entonces, pues
no, vas a ver que no avanzas y vas a ver que por mucho que tú quieras, por mucho tiempo que pase, tú vas a seguir viviendo en esa tristeza que tienes, en esa no aceptación, en ese ¿por qué me tienen que pasar a mí estas cosas? Cuando nosotros, como ya dijimos en el otro vídeo, sentimos que la muerte forma parte de la vida, que es simple y llanamente una trascendencia, que pasamos a otro plano, es como decir, bueno, sé que esto se tiene que acabar, sé que me tengo que marchar, pero sé que mi energía, mi espíritu o mi alma va a seguir viviendo. Pues lo mismo le ha pasado a ese familiar tuyo o a esa persona tan querida, que ha llegado su momento, ya ha terminado todo lo que tenía que hacer aquí, en esta tierra, en nuestro planeta, y se ha marchado. Entonces, lo único que hacemos nosotros es que cuando nosotros nos aferramos a no dejarlos ir, a no dejarlos que ellos sigan ese camino y esa evolución que tienen que seguir y que cada uno de nosotros tenemos que seguir. ¿Os acordáis que hemos hablado de las experiencias cercanas a la muerte? Y en esas experiencias la mayoría de las personas que han pasado por ellas, pues siempre describen lo mismo. Siempre describen ese amor que se siente y ese bienestar que se siente en el otro plano. Siempre se describe esa tranquilidad, siempre se describe pues ese revisar de nuestra vida para ver cómo la hemos vivido. Entonces, esa persona tiene que seguir evolucionando, esa persona que se ha marchado, tiene que seguir su camino. Cuando tú te aferras a esa persona, lo único que estás haciendo es deteniéndola. Entonces, es un acto de amor también hacia ella. Hacia ti lo primero de todo, porque vas a dejar de sufrir, vas a verlo algo como algo totalmente natural que tiene que pasar y que tú también en un momento determinado lo vas a pasar. Siente siempre ese amor profundo. A esa persona siempre la vas a llevar en el corazón. Jamás, jamás, pasen los años que pasen, se va a ir de tu corazón. El amor no muere nunca. Ni siquiera cuando nosotros decimos, es que no me acuerdo, los recuerdos se quedan a nivel inconsciente. Muchas veces cuando entramos en estados meditativos nos podemos acordar de cosas que no nos acordamos de forma natural. Cuando sueñas, siempre, siempre van a estar contigo. Entonces, va a depender de ti cómo quieras pasar ese duelo, por supuesto. Hay personas que lo pasan muy rápido, hay personas que llega a ese momento, se le va ese ser querido y incluso sienten que esa persona está mejor que estaba aquí. Sienten que esa persona se ha liberado, sienten que lo único que ya no tiene es su cuerpo físico, pero sienten que su energía sigue estando en distinto plano, pero sigue estando. Y esas personas pues tardan menos tiempo en pasar el duelo. Las personas que se aferran a este mundo material son las que más van a tardar en pasar el duelo. Las personas que no quieren despedirse de esos seres queridos son las que más van a tardar en pasar el duelo. Por eso yo lo que sí te diría es que haz el ritual que tengas que hacer, lo que más te guste a ti. Haz un acto de magia, como diría Jodorowsky. Despídete, deséale a ese ser querido lo mejor y tú dile que tú vas a estar bien aquí, que no se preocupe por ti. Y vas a ver cómo ese duelo lo pasas con mucha más facilidad. Nadie dice que sea fácil, ¿eh? Por supuesto. Nadie en absoluto te va a decir que sea fácil. Pero sí que si tú pones toda tu conciencia y todo tu amor para poder pasarlo, verás cómo te cuesta menos tiempo y menos trabajo. Bueno, pues ese duelo también lo pasamos en muchos momentos. Pasamos el duelo cuando nos divorciamos, porque esa persona que tú querías se ha marchado, o porque eres tú la que te ha marchado, porque siempre tenemos que pasar por la fase de aceptación. Saber que tanto cuando una persona trasciende como por ejemplo con un divorcio, siempre hay un aprendizaje después, siempre tenemos algo que aprender sobre la trascendencia o sobre la separación porque te hayas divorciado. Entonces aquí también depende de cómo tú quieras vivirlo. Si tú vives esa separación sin odios, sin rencores, dándole las gracias a la persona de la que te has separado por todo lo que has aprendido de ella, ¿vale? Nos hemos separado, hasta aquí ha llegado nuestro camino, te doy las gracias y a partir de ahora cada uno seguimos nuestros caminos y podemos seguir siendo perfectamente amigos y podemos seguir viéndonos, y más cuando hay hijos por en medio,
que necesitan ese apoyo. Es mucho mejor aceptación pues desde un divorcio a cualquier otro tipo de separación, sabiendo que cada uno lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, sin culpabilizar a nadie, ni a ti, ni a la otra persona, y agradeciéndonos el tiempo que hemos estado juntos. ¿Vale? Mira, ya tenemos otro tipo de duelo. Otro tipo de duelo que también tenemos que aceptar es cuando nosotros nos dicen que tenemos algún tipo de enfermedad que sea grave. Lo primero de todo que nos pasa, ¿por qué a mí? Y después lo mismo, la falta de no aceptación. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser de mí? Mi vida va a cambiar. Si te das cuenta, siempre nos resistimos a los cambios. Si nosotros vivimos el momento presente, el día a día, aceptación primero, como te he dicho, de todo. Y después ir viendo poco a poco cómo voy solucionando y cómo va evolucionando, pues por ejemplo, esa enfermedad. Sabiendo además que esa enfermedad a lo mejor viene para enseñarte algo, a lo mejor viene para despertarte de algo que tú estás dormido y no te has dado cuenta. A lo mejor esa enfermedad viene para decirte que no estás siendo coherente contigo misma o que el camino, te has desviado de tu camino, del que habías venido aquí a la tierra, a todo tu aprendizaje. Entonces te queda la aceptación, el darte cuenta para qué tienes esa enfermedad. Sacar el lado positivo, siempre se puede sacar el lado positivo de las cosas cuando ya hemos pasado esa fase de negación o esa fase de ira o esa fase de ¿por qué yo? Bueno, pues yo lo acepto, voy a ir viviendo mi día a día y otra cosa que es súper importante, voy a creer en mí. No voy a creer en lo que me dice absolutamente nada. Aquí siempre os pongo el mismo ejemplo, el de Joe Dispenza. Él cuando no aceptó lo que le dijeron los médicos le dijeron que ya él no iba a poder volver ni andar, ni a montar en bicicleta, ni absolutamente nada. Vamos a ver, tal y como se le había quedado la columna después del accidente. Pero él no lo aceptó y él lo único que hizo fue, mi mente es tan potente que yo voy a ser capaz de superar esta enfermedad, y la superó con sus meditaciones y con todo su aprendizaje que él tuvo. También te digo aquí lo mismo, ¿vale? La enfermedad, tú tienes muchísimo poder mental sobre ella y va a depender cómo tú te la tomes, cómo la aceptes y de qué manera vayas viviendo tu vida para que vaya de un camino o vaya de otro. Mirad, en esta vida también se pueden pasar muchos tipos de duelos, pues simple y llanamente, pues porque a lo mejor te arruines en tu vida, ¿vale? Eso es otro duelo que también tienes que pasar. No has perdido a un ser querido, pero a lo mejor sí has perdido un trabajo o has perdido una posición que te ha estado haciendo que vivas tu vida de una manera y ahora vas a tener que cambiarla y vas a tener que hacerlo de otra forma. Y eso es otra forma de aprendizaje. Ese es otro duelo que tú tienes que hacer. Entonces, es decir, tengo que seguir otro camino y no sé qué camino voy a seguir. Por eso lo principal es la tranquilidad. Lo principal es la conciencia que tú tengas en ese momento para poder saber hacia dónde tienes que dirigir tu vida. A lo mejor los primeros días, pues por ejemplo, de la pérdida de ese trabajo, como es muy lógico, como no sabes qué camino vas a seguir ni por dónde vas a ir, pues son unos días de tristeza, pues son unos días de ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de mi vida? Bueno, pero vamos a dejar, como hemos dicho antes, que vayan pasando esas emociones y vamos a ir replanteándonos qué es lo que tenemos que hacer. Luego también hay otra cosa. La mayoría de las veces nosotros pasamos los duelos en soledad. Está bien que pidamos ayuda. La ayuda se la puedes pedir a un amigo, se la puedes pedir a un familiar, se la puedes pedir a un profesional, lo que a ti mejor te vaya. Piensa qué es lo que vas a necesitar, más tú, para que te ayude a pasar esos momentos. Y hazlo. No tenemos por qué vivirlo todo en soledad, no tenemos por qué hacerlo todo solos. Hay muchas veces que, como nos empeñamos en vivirlo nosotros solos, pues tardamos mucho más tiempo en pasar ese duelo. Y si nosotros hubiéramos acudido, pues yo no sé, a lo mejor a un familiar, a lo mejor a un amigo, a lo mejor a una persona que te pueda ayudar, a un profesional, pues ese duelo lo pasarías antes. Pero siempre recuerda que nadie te puede ayudar salvo tú.
Y cuando digo ayudar, me refiero a que todo se tiene que producir dentro de tu mente, ¿vale? No es la ayuda de decir pido ayuda a una persona externa a mí, porque nadie te puede decir lo que tú tienes que hacer, ¿vale? Tú tienes que ser muy consciente de que igual que una herida sana sola, tú solo tienes que cuidártela, el duelo va a ir pasando porque eres tú la única persona que lo tienes que pasar. Nadie se puede poner en tu lugar porque nadie puede entrar dentro de tu mente. Nadie puede saber hasta qué punto estás tú sufriendo. Entonces, ese sufrimiento eres tú el único que lo estás entendiendo. Eres tú el único que puedes decir hasta aquí, ¿vale? Os recuerdo la frase esa que a mí me gusta tanto. Sufrirás hasta que te canses de sufrir. En el momento en que te canses de sufrir dirás, ¿qué cambios tengo que hacer? ¿Qué camino tengo que tomar? ¿Qué parte es la que no estoy aceptando? Y cuando ya empiezas a tomar esa conciencia y a darte cuenta, es cuando tú empiezas a hacer esos pequeños cambios. A lo mejor al principio tienen que ser cambios muy chiquititos, no pasa nada. Pero el caso es empezar a andar. Cuando tenemos que subir una escalera, tenemos que empezar por el primer peldaño. Tú eres el único que tienes que decidir cuánto tiempo quieres estar pasando ese duelo. Pídetelo a ti mismo. ¿Por qué no? Haz un ejercicio, si quieres, de meditación, y si no, simple y llanamente de meterte dentro de ti y decirte, sin engañarte, ¿eh? Aquí no nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañar a todo el mundo, pero a nosotros mismos no. Decirte, ¿qué ha supuesto para ti esa pérdida de lo que sea? ¿Qué ha supuesto, qué cambios crees tú que tienes que adoptar? ¿Hacia dónde tienes que dirigir tu vida? ¿Cuál es tu aprendizaje para que esto se convierta en tu maestría? ¿Para que no te hagas víctima? Y si por casualidad te das cuenta de que estás viviendo en el victimismo, mira a ver qué le estás sacando de positivo a hacerte la víctima o a ser víctima. Porque hay muchas veces que nosotros nos hacemos víctimas porque necesitamos del apoyo de los demás y no somos capaces de pedirlo de otra manera. Entonces, si yo necesito que una persona esté pendiente de mí, si necesito que una persona me llame, por ejemplo, por teléfono, o me atienda, o que venga a verme, la mejor fórmula que tengo es pasar por víctima. Entonces, si te das cuenta que te has anclado en ese victimismo, mira a ver qué le estás sacando de positivo, porque puede ser que tú en ese momento determinado lo estés necesitando precisamente para que alguien esté más pendiente de ti o para que alguien, pues, no lo sé, sepa lo que tú estás sufriendo. Bueno, pues yo solo quiero que, como siempre te digo cuando hacemos estos vídeos, solo quiero que tú pues lo pienses, que lo medites, que tengas otra forma de ver la vida, que tengas otra forma de planteártelo todo, que a lo mejor hasta ahora no te lo habías planteado pues porque ni siquiera lo habías pensado. Pero, ¿por qué no plantearnos qué es lo que nos puede pasar? Mirar, en esta vida, la vida es un continuo cambio, un continuo cambio. Nosotros ya sabéis que no podemos predecir absolutamente nada de lo que va a pasar. Queremos tener la seguridad absoluta de todo, pero mirad, las células de nuestro cuerpo están muriendo y regenerándose día a día. Nuestros órganos, yo creo que cada 7 años, creo recordar, se ha regenerado todo nuestro cuerpo, incluido nuestro tejido óseo, nuestras neuronas. El cuerpo físicamente es un cambio continuo. La vida es un cambio continuo. Es un continuo transcurrir. Es como ese río que está transcurriendo continuamente. Tú siempre eres la misma y nunca eres la misma. Eres la misma porque siempre nuestra mente piensa que no pasa nada por nosotros. ¿No te has descubierto muchas veces pensando y no te das cuenta, pues por ejemplo, de los años que han pasado porque te sigues viendo tal y como eras hace 5 o 10 o incluso cuando eras pequeña? Y tenemos que mirarnos físicamente, incluso tenemos que recurrir al calendario para darnos cuenta, pues, de cómo ha ido pasando el tiempo. Pues eso es lo mismo que nos pasa en la vida, que nos creemos que tenemos la absoluta seguridad de que siempre va a estar todo igual, de que nunca nada va a cambiar, de que nuestra vida va a ser tal y como nosotros queremos que sea. Y lo hemos dicho también otras muchas veces, el universo, la vida, no es siempre como a ti te gustaría que fuera, sino como tú necesitas que sea para seguir aprendiendo.
Y como también dijimos en el vídeo anterior, nosotros tenemos ya, cuando venimos a este plano, tenemos ya firmado, como yo digo, el día que hemos terminado y que tenemos que marcharnos de aquí. No nos vamos a aferrar a nada. Hay que vivir la vida sin miedo. El miedo, como yo digo, es el hermano, por decirlo de alguna manera, de esa desconfianza. El miedo es el que no te permite vivir tu vida. El miedo es el que te dice todo lo desconocido, como no lo conoces, pues probablemente sea malo. Y no es así, no es así, ni muchísimo menos. ¿Cuántas veces no has hecho cosas que luego has dicho, ¿por qué no las habré yo hecho antes esto? Con el miedo que yo tenía a hacerlo y cómo me he liberado después de hacerlo. La vida no se puede vivir con miedo a nada. Tenemos que aceptar todos los cambios que nos vienen en esta vida, por supuesto. Tenemos que aceptar que las personas vienen y se van, de una manera o de otra. Tenemos que aceptar que todas las cosas cambian. Tenemos que saber que aunque nosotros nos creamos que siempre somos los mismos, nunca lo somos, aunque solo sea a nivel físico. Cada célula de tu cuerpo está muriendo y está renaciendo sin que tú te des cuenta. Pues bueno, nada más. Solo quiero que esto te sirva para que hagas esa pequeña reflexión y para que tú te des cuenta cuántos duelos tienes que hacer a lo largo de tu vida. ¿Y sobre qué cuestiones? Porque a lo mejor hay algo a lo que no le has dado importancia. Pues a lo mejor que un amigo tuyo ha dejado de ser amigo tuyo. Y solo tienes que verlo como ese duelo, aceptarlo y dar las gracias por el tiempo que ha estado contigo. Y ya está. Pues nada más. Espero que te haya servido de algo. Y por supuesto, si tienes algún comentario que hacer o si tienes alguna pregunta que hacer, ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo tanto a través de mi email como en los comentarios al vídeo. Me encanta recibir vuestras respuestas, me encanta recibir esos comentarios y sé que de una manera o de otra todos nos ayudamos a todos somos maestros de todos, siempre os lo he dicho. Y hay veces que incluso cuando hacéis esos comentarios, tú te das cuenta de que todo el mundo en un momento determinado, por mucho que nosotros nos creamos, que sí, que lo sabemos, que lo tenemos todo adquirido, nos damos cuenta que solamente lo tenemos adquirido a nivel mental, a nivel mente, pero luego no lo tenemos adquirido a nivel de nuestro corazón, a nivel de esos sentimientos. Y cuando tenemos que dar esos pasos para cambiar, nos cuesta tanto trabajo porque nos decimos, sí, yo todo esto lo sé perfectamente, la teoría me la sé, pero no sé cómo llevarlo a la práctica. Y el decir eso precisamente, el no sé cómo llevarlo a la práctica, es porque no miras dentro de ti, porque todas las respuestas las tenemos dentro de nosotros. Pues nada más, muchas gracias y muchísimos besos a todas. Hasta la próxima.